introducendola con il segno della croce e il Y dará saluto comienzo liturgico. entonces esta nueva audiencia Disponiamoci general ad del accogliere miércoles la sua parola con e a la señal ricevere de la sua cruz. benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Y ahora escuchamos el pasaje de San Marcos en lengua española. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí mientras voy a orar». Y alejándose un poco, se postró en tierra y oraba diciendo que, si fuera posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: «Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Palabra del Señor. Ahora nos preparamos a la catequesis del día. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Abbiamo più volte richiamato in questa Muchas serie di veces catechesi hemos come la preghiera llegado en esta serie de sia una delle catequesis como la oración sea una de las più evidenti características della más vita di evidentes de la vida de Jesús. Pregaba. Jesús rezaba tanto. y rezaba mucho. Nel corso della sua Durante su missione, misión, Gesù si immerge Jesús in essa, se sumerge en perché ella, il dialogo con il porque el Padre diálogo con è el Padre es el núcleo incandescente di tutta la sua de toda esistenza. su existencia. I Vangeli testimoniano Los come la evangelios preghiera dan di Gesù testimonio sia cómo la fatta oración de ancora più Jesús intensa se e hizo más fitta intensa nell'ora della sua y passione frecuente e en la hora de su pasión y muerte. Questi avvenimenti culminanti De estos nella sua sucesos vita culminantes constituyen el núcleo central de la predicación cristiana. Quelle ultime ore vissute da Esas Gesù últimas a horas vividas Gerusalemme por Jesús en sono Jerusalén il cuore son del el corazón Vangelo. del Evangelio, Non no solo Perché a questa narrazione porque esta narración los evangelistas se reservan en proporción un espacio mayor, sino también porque el evento de la muerte y resurrección, como un rayo, arroja luz sobre todo el resto de la historia de Jesús. Él no fue un filántropo que se hizo cargo de los sufrimientos y de las enfermedades humanas. Fue y es mucho más. Ha sido así, pero mucho más. Y en él no hay solamente bondad. Está la salvación. Y no una salvación episódica. La que me salva de una enfermedad o de un momento de desánimo, sino la salvación total, la mesiánica, la que hace esperar en la victoria definitiva de la muerte, de la vida sobre la muerte. En los días de su última Pascua encontramos, por tanto, a Jesús plenamente sumergido en la oración. Él reza de forma dramática en el huerto de Getsemaní. Lo hemos oído. Asaltado por una angustia mortal. Sin embargo, Jesús, precisamente en ese momento, se dirige a Dios llamándolo Abba, Papá. Esta palabra aramea, que era la lengua de Jesús, expresa intimidad y confianza. Cuando siente la oscuridad que lo rodea, Jesús la atraviesa con esa pequeña palabra, Abba, Papá. Jesús reza también en la cruz, envuelto del silencio de Dios. Y sin embargo, en sus labios surge una vez más la palabra Padre. Es la oración más audaz, porque en la cruz Jesús es el intercesor absoluto, reza por los demás, por todos, también por aquellos que lo condenan, sin que nadie, excepto un pobre malhechor, se ponga de su lado. Todos estaban en contra de él o indiferentes.
salvo este delincuente. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en medio de este drama, del dolor atroz del alma y del cuerpo, Jesús reza con las palabras de los salmos, con los pobres del mundo, especialmente con los olvidados por todos. Pronuncia las palabras trágicas del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sentía el abandono y rezaba. En la cruz se cumple el don del Padre, que ofrece amor. Se realiza nuestra salvación. Y una vez, cuando dice Dios mío, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Todo es oración en 3 horas en la cruz. Jesús, por lo tanto, reza en las horas decisivas de la pasión y de la muerte. Con la resurrección, el Padre responderá a su oración. La oración de Jesús es intensa. La oración de Jesús es única. Y se convierte en el modelo de nuestra oración. Jesús ha rezado por todos. Ha rezado por mí, por cada uno de vosotros. Cada uno de nosotros puede decir: Jesús sobre la cruz ha rezado por mí, ha rezado. Jesús puede decirnos a cada uno de vosotros: he rezado por ti en la última cena y sobre la madera de la cruz. Aunque estemos en medio de sufrimiento, no estamos nunca solos. La oración de Jesús está con nosotros. Y ahora que estamos aquí escuchando eso, Jesús reza por nosotros. Sí, Jesús sigue rezando. Porque podemos estar al sol, pero podemos rezar. Y esto me parece lo más bonito para recordar. Esta es la última catequesis de este ciclo sobre la oración. Recordar la gracia de que nosotros no solamente rezamos, sino que, por decir de una manera, hemos sido rezados, hemos sido ya acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, con la comunión con el Espíritu Santo. Jesús reza por mí. Cada uno de nosotros puede ponerlo dentro del corazón y no olvidarlo, incluso en los momentos más difíciles. Hemos sido ya acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en la comunión del Espíritu Santo. Hemos sido queridos en Cristo Jesús. Y también en la hora de la pasión, muerte y resurrección, todo ha sido ofrecido por nosotros. Y entonces, con la oración y con la vida, no nos queda más que tener ánimo, esperanza, con este coraje, sentir fuerte la oración de Jesús e ir adelante. Que nuestra vida sea un dar gloria a Dios, con la conciencia que Él reza por mí al Padre, que Jesús reza por mí. Muchas gracias. Y ya estamos con la lengua española. Santo Padre, los fieles de lengua española desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas,
Hoy terminamos la catequesis sobre la oración. Una de las características más evidentes de la vida de Jesús es su diálogo con el Padre en la oración. Y como testimonian los evangelios, este diálogo se hizo más intenso en la hora de su pasión y muerte. En el huerto de los olivos, Jesús reza con temor y angustia. Se dirige a Dios llamándolo Abba, es decir, papá. Una palabra aramea que expresa intimidad y confianza. También en la oscuridad y el silencio de la cruz, Jesús invoca a Dios como Padre. En ese momento, en medio de atroces dolores, Jesús es el intercesor absoluto. Pide por los demás, pide por todos, incluso por quienes lo condenan. Suplica con palabras de los salmos, uniéndose a los pobres y olvidados del mundo. Desahoga la angustia de su corazón de manera muy humana, sin dejar de confiar plenamente en el Padre, consciente de su filiación divina hasta el último respiro en la cruz, cuando entrega su espíritu en la mano del Padre. Para entrar en el misterio de la oración de Jesús, nos detenemos en la que se llama oración sacerdotal, recogida en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. El contexto de esta oración es pascual. Jesús se dirige al Padre al final de la última cena en la que instituye la Eucaristía. En su oración va más allá de los comensales, intercede y abraza al mundo entero. Su mirada nos alcanza a todos. Esto nos recuerda que aún en medio de los más grandes sufrimientos no estamos solos. Ya hemos sido acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que hay tantos. Al finalizar esta catequesis sobre la oración, no olvidemos que Jesús no solo nos amó primero, sino que también rezó primero por nosotros. Por eso, con nuestra oración y con nuestra vida, demos gloria a Jesús y vivamos seguros porque Él rezó y reza por cada uno de nosotros a una hora delante del Padre. Muchas gracias. Pues nosotros le damos gracias al Santo Padre por esta catequesis de hoy y nos despedimos pues hasta el próximo miércoles.